Buenas tardes, abogado Jorge Jurado, docente de la asignatura de Aspecto Legal del 10º semestre. Nosotros somos el grupo número 2 del Paralelo A, el cual está conformado por Arteaga Pinargote Dídimo, Ávila Flores Carlos, Basurto Lord Bianca, Bravo Sánchez Berni y quien le habla Calvo Piña Ponce Edward. El tema a tratar de esta exposición es las garantías y pólizas de seguro. Las garantías. Los contratos de garantía son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así solo serán exigibles cuando no se cumplan la prestación principal. Las principales modalidades son la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Los contratos de garantía pertenecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro. Su objeto es una prestación accesoria que solo deviene exigible en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Es por esto que ello requiere que la prestación principal sea posible, lícita, determinada o determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible. Los contratos de garantía son accesorios y subsidiarios. Lo primero son solo exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal y no puede concebirse sin la existencia del contrato principal. Lo segundo, esto es la subsidiariedad. Significa que el obligado en el contrato de garantía solo lo hacen en caso de que el deudor no cumpla su obligación. Eh, el, Después seguimos a hablar de la obligación. La obligación, ya que la obligación es un vínculo jurídico, en esto se supone necesariamente la existencia de dos partes o sujetos de la relación y el objeto de la misma. Una de ellas es el acreedor o sujeto activo, a quien se le adeuda la prestación. La otra parte es el deudor o sujeto pasivo, quien debe satisfacer la obligación. La obligación tiene causas que la generan, llamadas por los tratadistas fuentes de las obligaciones. Entre ellas, la más importante es el contrato, el cual crea las obligaciones personales o créditos. Las garantías reemplazan tales imperfecciones. Este es otro tema. Para impedir la inefectividad de las obligaciones causada por la insolvencia del deudor, surgió el campo del derecho de la idea de garantía. Es por esto que mediante la cual se pretende asegurar las obligaciones y
suplir las diferencias del derecho de prenda general. En el sentido amplio del vocablo, las garantías constituyen los diversos medios de que puede hacer uso el acreedor para ponerse a cubierto de la insolvencia del deudor. Según la conceptua Manuel de Somarriba, en términos generales y desde el punto de vista gramatical, hemos visto al tratar la definición idiomática que la palabra garantía se confunde con la de fianza y caución. Sin embargo, el lenguaje jurídico garantía no es sinónimo de fianza. Por cada vocablo tiene un significado más preciso. Nuestro Código Civil no define las garantías, pero sí introduce el concepto de caución en el artículo 31, como cualquier obligación que se contrae para seguridad de la otra obligación propia o ajena, y agrega, son especiales de caución, la fianza, la hipoteca, la prenda. Son notables las diferencias que se distinguen. Las tres acepciones. La garantía es el género, ya que toda caución y fianza tiene el carácter de garantía. Sin embargo, hay garantías que no son cauciones, como por ejemplo el derecho legal de retención. En cambio, la fianza es una subespecie de garantía, es una caución conforme lo establece el artículo 31 del Código Civil en nuestro derecho público. La ley de licitaciones, concurso de ofertas, la ley de consultoría, la ley de contratación pública regulan las garantías exigidas en la contratación pública, pero no las definen. Garantía es el género, caución, la especie y fianza, una subespecie de la caución. Las garantías en el derecho civil son muchas y muy variadas. Las más importantes son las cauciones, definidas en el artículo 31, cuyos ejemplos más característicos son la fianza, la prenda y la hipoteca. Pero el Código Civil establece muchas otras formas de garantías, entre las cuales se encuentran las siguientes que voy a mencionar a continuación. Como número 1, la solidaridad pasiva. La solidaridad pasiva es una importantísima garantía y quizás es la más eficaz de las garantías personales, porque permite al acreedor hacer efectivo el derecho de prenda general sobre cada uno de los patrimonios de los varios deudores solidarios, sin que a estos les sea lícito oponer los beneficios de división y ejecución. Como número 2 tenemos la cláusula penal. Esta cláusula es una garantía personal y no es tan solo una simple evaluación de perjuicios, como a veces se confunde. En efecto, el artículo
1586 permite demandar judicialmente la indemnización de perjuicios y al mismo tiempo la pena. La cláusula penal es la estipulación en virtud del cual el deudor o un tercero se obligan a pagar una pena. En caso de incumplimiento de la prestación principal, si la pena contrae un tercero, el acreedor dispondrá del patrimonio de éste para hacerla efectiva. Si el propio deudor se sujeta a la pena, el temor de incurrir en dicha pena obligará al deudor a ser muy acucioso en el cumplimiento de su obligación. Como punto 3 tenemos la anticresis. La anticresis es una garantía en virtud de la cual se entrega al acreedor una raíz para que se pague con sus frutos. Es escaso el interés práctico que se ofrece el estudio de esta garantía. Si bien esta garantía es un contrato real, ya que se perfecciona por la tradición del inmueble. En el artículo 2363, la anticresis no es un derecho real. En el artículo 2364, y solo constituye un derecho un derecho personal. En consecuencia, el acreedor anticrésico únicamente puede perseguir el bien mientras estuviere en el patrimonio del deudor, pero no una vez que ha salido de él. Esta garantía tampoco otorga al acreedor el derecho de pagarse preferentemente su crédito. Como punto 4 tenemos las preferencias. Las preferencias consisten en la facultad de la cual gozan ciertos acreedores de pagarse sus créditos con antelación a todos los demás acreedores. Indudablemente constituyen una garantía porque quien goza de los privilegios tiene mayor posibilidad de satisfacer su crédito, sobre todo cuando los bienes del deudor no abastecen para cancelar todas las deudas. Al igual que la anticresis, estas también son garantías personales, ya que otorgan al acreedor el derecho de persecución y no pasan contra terceros, porque solo pueden alegarse mientras los bienes del deudor permanezcan en su patrimonio y no pertenezcan a terceros. Como quinto punto, tenemos el derecho legal de retención, en el cual Mesa Barros lo define como el derecho legal de retención puede definirse como la facultad concedida por la ley al detentador de una cosa que debe entregar o restituir para rehusar legítimamente la entrega o restitución y conservar la cosa mientras no se le satisface un crédito que tiene relacionado con ella. El Código Civil
no contiene disposiciones generales sobre esta garantía, sino numerosos artículos donde señalan los casos concretos en que este derecho procede. Por esta razón, Mesa Barros afirma que el derecho legal de retención requiere un expreso de la ley, un expreso texto de la ley, y esto lo deduce de varias disposiciones legales, como lo establecido en el artículo 23.18, en el cual dice que no se podrá retener una cosa del deudor para seguridad de una deuda, sin su consentimiento, excepto los casos que las leyes expresamente designan. Además, según el autor, estas garantías constituyen privilegios y estos son de derecho escrito. Más adelante, el tratadista consigna algunos casos particulares donde la ley expresamente establece el derecho de retención. El primer artículo es el artículo 978, en el cual dice lo siguiente: el poseedor vencido en el juicio reivindicatorio podrá retener la cosa hasta que se le paguen las expensas y mejoras. El segundo artículo dice, el cual es el 1793, el vendedor podrá retener la cosa vendida a pesar de haber plazo, si la fortuna del comprador disminuye de tal forma que provoque un peligro inminente de perder el precio. Como punto tercero, tenemos el artículo 1910, en el cual nos dice que para asegurar el pago del canon y de las indemnizaciones que se le adeuden, el arrendador podrá retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos propios con que el arrendatario la haya amoblado o previsto. En el siguiente artículo 21-23, el comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se efectúen las indemnizaciones a que está obligado el comodante o mientras no se le cautione el pago. El siguiente artículo, el 23-27, el acreedor prendario podrá retener la prenda si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, ciertos y líquidos, contraídos después de la obligación garantizada y que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior. En el siguiente artículo, el artículo 2366, en este artículo nos dice que para el abono de mejoras, perjuicios y gastos, el acreedor anticrético goza del mismo derecho de retención establecido en beneficio del arrendador. Por último, podemos afirmar que el Código Civil no tiene muchas garantías, como por ejemplo las arras, la promesa de hecho ajeno, la indivisibilidad del pago, el impacto de retroventa, la caución juratoria y otras que no ofrecen mayor interés en la práctica, pero así constituyen garantías civiles en el estricto sentido de la palabra. Otro tema más de esta exposición es la clasificación de las garantías en el derecho civil. Las garantías, como una institución propia del derecho civil,
se divide en las siguientes: legales y convencionales, reales y personales, directas e indirectas. Como punto número 1 tenemos las garantías legales. Son aquellas establecidas expresamente por la ley en determinados casos, como por ejemplo el saneamiento por evicción en los contratos de compra-venta, la caución de conservación y restitución impuesta al usufructuario en el artículo 708 del Código Civil, y las garantías que aseguran el contrato de la administración pública, las cuales están establecidas en los artículos 13, 14 y 17 de la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas. En el artículo 18, 19 y 21, la ley de la consultoría, y 72 al 77 de la Ley Pública de Contratación. Convencionales son las garantías establecidas en virtud de acuerdo a voluntario entre las partes, las cuales sin que sean obligadas a ello por la disposición de la ley. A continuación seguirá con la exposición mi compañero de grupo Sánchez Berni. Gracias.